Muchas gracias. Sí, buenas noches, doctores. Damos la atención por el mal de hoy. Doctor José Ronald, el pase. Adelante, por favor. Bienvenido Muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias a Indelex. Vamos a continuar con nuestras sesiones de pueblos indígenas, comunidades campesinas, interculturalidad. Ya hemos visto aspectos de las normas eh, internacionales, las normas nacionales. También hemos dialogado sobre la Constitución y la importancia de los derechos humanos en su totalidad. Nuestra sociedad vive en en una serie de conflictos, como conflictos sociales, conflictos económicos, conflictos políticos, religiosos, territoriales, ¿no? Es una sociedad bastante interesante para ser estudiada desde lo exterior, ¿no? Y desde lo interior también. ¿A qué se debe que existan conflictos? ¿Por qué los conflictos? ¿Es importante los conflictos? ¿No son importantes? ¿O los conflictos nos ayudan a visibilizar las necesidades de, de ciertos grupos? ¿O los conflictos son importantes porque ayudan a mejorar o a generar cambios estructurales, temporales en ciertos espacios? Los conflictos no son actuales. Desde que el ser humano empezó a ser sedentario o nómade, existen conflictos. ¿Por qué? Por acceder al recurso, ¿no? Al consumo, a la alimentación. Hemos vivido como humanos en diferentes conflictos en la etapa de nuestra historia. Si nosotros nos remitimos a los libros de historia o a libros bíblicos, ahí vamos a encontrar allí antagonismo, ¿no? Entre ciertos grupos hegemónicos, otros por salir de ese grupo hegemónico o buscar nuevas alternativas de desarrollarse. ¿M? Los conflictos no solamente se dan en grupos de humanos, sino también entre estados. Entre estados. Voy a compartir una presentación para hablar sobre lo que corresponde el día de hoy. Acá tengo esta presentación. Vamos a poner la copita. Está la copita. Ahora vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Conflictividad social en comunidades campesinas con enfoque eh, multicultural. Vamos a ir a dos etapas el día de hoy en esta presentación. Una es la presentación de un PPT, donde vamos a desarrollar y a comentar aspectos. Y el otro me voy a ir también a hacer referencia a la política nacional que hace mención al tema de la interculturalidad de género para salir adelante de las crisis en las que nos encontramos. Si hablamos de comunidades campesinas, comunidades indígenas, vamos a encontrar que la conflictividad se da por el tema del recurso, ¿no? Del recurso. Se compite por el recurso. Ujú. Por el recurso hídrico, por el acceso por el acceso o el uso ¿no? De los recursos, recursos minerales o recursos hídricos, hidrocarburos, para que no se realice a cabo tal actividad, ¿eh? Actividades propuestas por el Estado, actividades corporativas, por asuntos también a propuestas normativas, pero ahí tenemos. Vamos a empezar a hablar sobre esto. La conflictividad social. Preparado está esta presentación. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice este tema de la conflictividad social? La conflictividad social en las comunidades campesinas han sido un tema de crucial debate. Ha sido un tema de poner el ojo allí, ¿no? Pero ha sido un tema crucial en las ciencias sociales. Particularmente
en países con altos índices de diversidad cultural. ¿Mm? Perú es un alto índice de diversidad cultural, sí. En Latinoamérica hay países con diversidad cultural, pero en Perú es bastante particular también. ¿Por qué? Diversidad cultural tanto amazónica, andina y también en la costa, ¿no? Entonces, una diversidad cultural étnica, andina, amazónica, ¿no? Costeña. Esto es el puesto en el Perú. Entonces, acá, para hacer mención, que estos conflictos surgen debido a una multiplicidad de factores. ¿Y cuáles son estos temas, esta multiplicidad de factores? Son históricos, ¿no? Grupos amazónicos tienen conflictos históricos, tienen conflictos históricos. ¿Qué más tenemos? Otro factor tenemos sociales, ¿no? Disculpen, voy a tomar siempre una agüita porque uno habla y se seca las glándulas y hay que salivar o mojar, ¿no? Tenemos a los sociales. ¿M? ¿Qué más tenemos acá? A los conflictos políticos. Hemos tenido conflictos políticos constantemente. En estos momentos lo tenemos conflictos políticos, ¿no? Un tema bastante interesante que quiero abordar acá, un conflicto político, es en el tema, lo notamos en las elecciones del 20 21, ¿no? Conflicto político bastante que los historiadores, ahí está, perdón, los sociólogos, ¿no? Antropólogos están analizando, los politólogos también. Entonces, estos años ya pasamos a la historia. Un conflicto político bastante interesante. ¿Qué más tenemos? Conflictos económicos. ¿M? Conflictos económicos por el acceso al recurso o mantener hegemonía en el mercado o ingresar al mercado o salir del mercado. Particularmente, los conflictos son bastante complejos y para resolver estos conflictos se requiere de una especialidad, se requiere de una expertise. Hay especialistas en la resolución de conflictos. Existen instituciones también de la sociedad civil, también del Estado, que se encargan de analizar cómo resolver estos conflictos, dada la complejidad, dada la naturaleza, dada los intereses. Es que los humanos a veces no, como se dice coloquialmente, no damos nuestro vaso a torcer, entonces a veces tenemos que ceder a ciertas propuestas. Tenemos que ceder a ciertas propuestas. Entonces, particularmente son complejos cuando se integran enfoques multiculturales, ¿no? Lo multicultural está allí. Entonces, lo multicultural aparece como una propuesta, ¿no? Un término que aparece como una propuesta es que se busca el reconocimiento, ¿no? Se busca aceptar, se busca ser aceptado también, se busca aceptar allí la pluralidad. Perú es plural, existe una pluralidad aquí. Existe también una diversidad dentro de estas comunidades. Lima es una comunidad. ¿Existe diversidad? Sí. ¿Existe una pluralidad? Sí. ¿No? Entonces también, no son límites, no vamos a referirnos a otras regiones del Perú, la costa, en los Andes, ¿no? Ahí tenemos una pluralidad. Y la pluralidad es interesante, puede ser campesino, ¿no? O una comunidad campesina en el norte que es diverso a una comunidad campesina del sur, ¿no? Y del centro. Es totalmente diverso. ¿Qué más tenemos acá? En esta presentación, cuando hablamos de la diversidad cultural en las comunidades campesinas, acá vamos a mencionar que las comunidades campesinas a menudo se encuentran ubicadas en zonas rurales. Las comunidades campesinas se encuentran ubicadas en zonas marginadas. Quien les habla es parte de una comunidad campesina. Yo me considero comunero, conozco al detalle el desenvolvimiento y el desarrollo de las comunidades. Entonces, estas comunidades, ¿no?
campesinas se encuentran formadas por grupos y que además de compartir un modo de existencia, un modo de productividad, un modo económico, es el sistema agrícola, ¿no? Un sistema agrícola arado, el sistema agrícola a mano, ¿no? Eh, También hay en estos sistemas agrícolas ingresa la máquina, me refiero al tractor, pero también cuando hablamos de tractor hay que ver las condiciones geográficas, ¿no? No todas las condiciones geográficas o no todas las áreas geográficas permiten la existencia de una máquina rodante para la agricultura. Entonces, por lo tanto, utilizas otro medio de producción en la agricultura que es el arado. ¿No? El arado, el arado puede ser utilizado por bueyes o a veces por asnos, no por burros o caballos. Otro, no se prestan las condiciones, el sistema agrícola es a través de la fuerza del ser humano, ¿no? Hay imágenes como las comunidades practican su vida agrícola, ¿no? Y agregar acá que en esta diversidad cultural es que se posee una fuerte identidad, una identidad cultural. Estas identidades culturales están vinculadas con sus tradiciones, están vinculadas también con el lenguaje, con sus lenguas. Estas condiciones también se encuentran vinculadas con sus sus sistemas de creencia, ¿no? Es bastante interesante. Un ejemplo de creencias, a veces creen en el sistema del chamanismo, ¿no? Creen en ello, pues, su creencia. ¿Y qué más tenemos acá? Que existen prácticas ancestrales. Vamos al tema vinculadas a las tradiciones. En las formas de vestirse en las comunidades andinas es bastante diverso, ¿no? Es bastante colorido. Cuando visitamos a ciertas comunidades, vamos a mencionar a ver de Huancavelica, de Cusco, ¿no? Cómo se sienten ellos identificados con sus trajes bastante coloridos, ¿no? Y tienen estas insignias, ¿no? Qué interesante cómo eh, en Perú podemos decir que existe de esta diversidad de tradiciones, pero eso también nos lleva a notar mayor conflicto. En muchos casos, estas comunidades son indígenas, otras comunidades son afrodescendientes, o también tenemos al tema del mestizaje, ¿no? Tenemos del mestizaje. ¿Existen comunidades afrodescendientes campesinos? Sí, vamos por Piura existe, ¿no? En el sur de Lima también, por Ica existen, ¿no? Están en el campo, se han agrupado en comunidad campesina. ¿Hay mestizaje? Sí, mestizaje también lo que aumenta la complejidad, ¿no? Lo que va a aumentar el panorama de la conflictividad social. Hay un escenario, ¿no? O una perspectiva, un enfoque vamos a denominar, el multiculturalismo. El multiculturalismo, entendido como el reconocimiento, y este reconocimiento es que dice a Ronald que tiene que existir un respeto a la diversidad cultural. Reconócelo y respeta, ¿no? Que el otro tiene sus comportamientos que es diferente a ti. A ti no te da derecho a vulnerar, a discriminar, a utilizar argumentos racistas, ¿no? Pero a pesar de que en Perú existe el racismo es muy fuerte. Algún momento terminaremos con ello. Entonces, esto juega un papel importante, ¿no? Al momento de abordar los conflictos dentro de las comunidades, ¿no? Este enfoque no siempre es suficiente para resolver las tensiones, ¿no? En estos momentos, si existen tensiones, no podemos. La tensión es fuerte, ¿no? Fuerte. Yo he trabajado en procesos de consulta previa, ¿no? La tensión es bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué surgen estas tensiones? ¿Qué es lo que me decía hace un rato? La desigualdad.
la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la desigualdad política, la desigualdad representativa, la desigualdad de salud, la desigualdad por el acceso al recurso, las brechas son, ¿no? Cada día aumenta más pobreza, cada día el- las comunidades tienen un mayor enfrentamiento. Miren que en la actualidad las comunidades no solo tienen enfrentamiento con asuntos corporativos, sino también tienen enfrentamiento con bandas criminales, ¿no? Con la criminalidad, que a veces y sus representantes o sus líderes son amenazados. Y no solo surge la tensión en esto, sino también vamos al otro tema, la discriminación. Perú, la discriminación es por el habla, por la forma de vestirte, por la forma de comunicarte, por la forma de expresarte, ¿no? Hay una discriminación educativa también, hay una discriminación judicial, no, no podemos negar que existe eso, lo hay. ¿M? La discriminación, el tema en el trato a la salud existe, entonces por eso surgen las tensiones, hay tensión ahí. En estos momentos hay una tensión en el Perú. ¿Qué más? Entonces tenemos por un lado la desigualdad. Por otro Doctor lado, José, sí, una consultita. ¿De dónde sí. cree usted como sociólogo que es? ¿De qué época o de dónde viene? ¿Cree que usted viene la discriminación? No creo que sea data reciente, ¿verdad? ¿Por qué No, motivo no, y no. factores? Agradeceré su Eh, respuesta. Gracias. ¿Cómo? Perdón. Agradeceré su respuesta, digo. Sí, sí, me lo puede replantear porque no lo No, logré no, captar ¿de muy bien. dónde cree que viene la discriminación? Es una cuestión cultural, pero eso no viene de ahora, viene bueno, hace mucho tiempo atrás. Viene Sí, la gente del bueno, Ande a la costa, el serrano cholea al selvático y viceversa, ¿no? Bueno, aunque haya bajado, pero se siente todavía, ¿no? A veces, sí, bueno, no sé si abiertamente, a veces hipócritamente se comenta, ¿no? Pasa alguien en forma expectativa. No todos, pero sí puedo no, no sentir todo. ello, ¿no? No sé. Gracias. No, le comento que no soy sociólogo, ¿no? Pero he Ah, ya, estudiado perdón, disculpe, disculpe, disculpe. soy filósofo, Ah, filósofo. ya, doctor, filósofo, Filósofo, disculpe, doctor. filósofo, ¿no? No, la discriminación no es reciente, la discriminación es clásica, ¿no? Es clásica. La discriminación viene de siglos, ¿no? El grupo, cierto grupo humano o cierto humano se siente superior hacia el otro, ¿no? Hay un sentido de superioridad, hay un sentido de hegemonía. Entonces, eso se ha dado en el proceso histórico. Para erradicar esos elementos discriminatorios, es que también hemos ido nosotros reflexionando como sociedad y hemos dado a entender que eso no nos conduce a solucionar, a vivir en comunidad, no nos conduce a vivir en paz, no nos conduce a seguir adelante. Por lo tanto, va a generar más tensión. Entonces, para, este, para reducir ello, es que se dan normas. Para reducir ello es que también se, se dan leyes, ¿no? Se educa, ¿no? Dice, vamos a ir. Ya, entonces ahí creemos normas en temas de la discriminación, ¿no? Y lo tipificamos como algo eh, inadecuado, como algo que es perverso, que no se debe realizar, ¿no? Entonces, en el Perú sí existe una discriminación, a pesar que está normado, hay políticas, y además hay políticas, ¿no? Pero se da, ¿no? Hay términos despectivos que utilizan. Miren, eh, eso cambiará, sí, seguramente, pero requiere también de que en sesiones como estas hagamos una valoración de conciencia, ¿no? Una valoración de conciencia. Los que administran en la administración de justicia, ¿habrá discriminación? Sí, de hecho, no podemos negar que los que administran justicia también, en el rol, en el sistema parlamentarista, también, ¿no? No podemos negar que existe un tema. Miren, ¿por qué no tenemos representantes amazónicos en el Parlamento? ¿Mm? ¿Por qué? Entonces, allí eh, hay una clara evidencia de la discriminación, pero que esto no es actual. En estos momentos se trata de desterrar, lo logremos, no lo sé, pero es un país bastante conservador, ¿no? Bastante religioso.
conservan tradiciones occidentales que, ¿no? Que son muy de cierta línea política, ¿m? De cierta línea política. El tema de la discriminación, que no sé de qué sistema político o partido político puedan ser los que escuchan esta clase, pero yo tengo que mencionarlo. En la época de las elecciones, ¿no? En estas elecciones eh, mm, para presidenciales, la discriminación fue evidente, ¿no? Fue evidente. ¿M? No podemos decir que no hay discriminación, una discriminación política, ¿no? Eh, se expresa despectivamente A de B, ¿no? Y con insultos, ¿no? Y con insultos. Ese cholo, ese serrano, ese indio, ese indígena, ¿no? No solo, entonces, mira, discriminan a la región, discriminan al distrito, discriminan a la localidad, ¿m? De cierto sector, se expresa de manera despectiva de otro sector, eso se ve. Miren cómo los medios de comunicación expresan allí, no dicen en sus noticias. A veces para cierto grupo dicen el ciudadano, ¿no? Para otro grupo dicen el poblador, ¿no? El poblador. Y siendo y estando en la misma ciudad, ujú, Lima, por ejemplo, para cierto distrito dicen el ciudadano, para otro distrito le dicen el poblador, Claro, es una ¿no? forma sutil de discriminación, pues, ¿no? Es una forma sutil de Claro. discriminación. Y lo dicen los medios de comunicación, Yo ¿no? solamente quisiera contarle una anécdota años atrás cuando estaba estudiando ahí Derecho en Lima. Ujú. Un compañero de estudio, su esposa es de Nueva Zelanda, creo, acá de Raica, en Perú, y conversamos sobre el tema de discriminación y le pregunté, en tu país, ¿qué tanto existe la discriminación? Existe, me dice, pero no tanto como en tu país, acá lo siento bastante. Me sentía avergonzado Y- como peruano que soy, pues, ¿no? O sea, mi país entre peruanos, no digo extranjeros de peruanos, sino entre peruanos. O sea, se siente. Entonces uno siente mal, pues, porque somos de ese país, pues. Aunque yo no lo sea, o puede ser que tenga inconscientemente lo sea, pero con respecto a lo demás, ¿no? Este, hay cositas que debemos cambiar a través de la cultura. Eso es una ah, lucha de larga data, pues, ¿no? Eso es una lucha larga data que no sé. Miren, hablando de discriminación, y que ahora, no sé, me puse a ver el partido después de que ve, porque yo no soy mucho seguidor de ello, que cuando Perú jugó con Venezuela. Me puse a ver las noticias porque escuché algo y estaban comentando en la universidad los colegas. Mencionaron que cuando hubo el partido Perú-Venezuela, los venezolanos abucharon el himno nacional. No sé si será verdad, me puse a ver, lo abuchearon. Pero ¿por qué abucharon? Porque sucede que hay mucho resentimiento de familias venezolanas en relación a los peruanos. Nosotros hemos generado, ¿no? Un rechazo a los venezolanos y lo hemos, el asunto es que lo hemos generalizado. En Perú existe delincuencia y tiempo. Y Perú también, de Perú también han salido delincuentes a Europa, a España, a Argentina. En Argentina en las villas, ¿no? Son capos ahí del narcotráfico. A Chile, ¿no? Pues ahí salió la delincuencia. Pero ahora han llegado bastantes extranjeros a consecuencia, pues, de que ya se acabó el asistencialismo en Venezuela, se terminó como el ser busca sobrevivir, busca mantenerse y migra a otro espacio para obtener un recurso. Entonces, los medios de comunicación, venezolano, ladrón, etc., etc., que todos no, pero en algunos medios de comunicación ya ponían ahí el reflector, y eso ha ingresado al consciente del ser humano y todos decimos así. Y obviamente ya hay muchos honestos, entonces está generando una ola de rechazo por parte de Venezuela hacia Perú. Y hay que recordar que muchos peruanos ¿no? En los 80 en los 80 90 fueron a Venezuela, porque era interesante, ¿no? Interesante, entonces miren, eso fue una discriminación que se está generando las bandas venezolanas, dice. Pero sabemos que en Perú hay muchos delincuentes también.
delincuentes de saco y corbata y delincuentes, pues, de barrios, ¿no? De barrios. Pero solamente nos enfocamos en los delincuentes venezolanos, que no todos son malos, que también hay muchos profesionales exitosos, ¿no? Y que quieren al Perú. Y eso, por ejemplo, es una forma de discriminación, decir que todos los venezolanos migrantes son que todos son delincuentes, ¿no? ¿Y qué está generando? Un rechazo de ellos hacia a nosotros, ¿no? Ya lo hemos visto en el deporte. Pues ahí va a existir luego eh, un conflicto seguramente más adelante. Entonces, y así, hablando de discriminación, nos va a traer, podemos sacar ahorita una serie de ejemplos, ¿no? Reales, objetivos. ¿Qué más? Discriminación y el otro vemos acá el tema de la exclusión, ¿no? Sectores que están excluidos, sectores que deben ser incluidos en el disfrute del recurso, ¿no? En la equidad, en la igualdad, ¿no? Inclusión, se enfrentan los grupos minoritarios o marginados dentro de una misma comunidad. Miren, ya que estamos hablando de conflictos, voy a remitirme en estos momentos a dos escenarios. En la actualidad, la semana pasada había unas marchas el viernes, hoy día también hubo otras marchas. Pero si uno sale a mirar quiénes son los que participan en estas manifestaciones, nos vamos a dar cuenta el sector. En el año 2022, 7 de diciembre hacia adelante, hubieron diferentes marchas y muchos asesinados, ¿no? Hay que decirlo, muchos asesinados. Eh, pero cuando asesinan a cierta persona de cierto sector, ¿no? Entonces ahí recién genera reacción, ¿no? Por parte de ese grupo. Y entonces, las personas que en diciembre del 2022 hacia adelante empezaron a marchar, no están presentes ahora en en estas marchas por la delincuencia, por el sicariato, ¿no? Entonces, miren que allí nos damos cuenta de grupos minoritarios, de grupos que son excluidos, de grupos que son marginados, están en la misma comunidad, están en la ciudad de Lima, están en el Perú, pero algunos están marginados, dicen, no salgo. No, yo salí en mi momento cuando era interesante. Hubo muchos muertos, hubo muchos asesinados y nadie dice nada. Entonces ahí se nota el asunto de la discriminación. Y yo salí la semana pasada, el viernes, a observar el grupo el grupo de personas, ¿no? Un grupo puedo decirlo, de clase media baja, de clase media media, etc., ¿no? Ciertos grupos porque les afecta su sistema económico, los sicariatos, ¿no? Pero no salen los otros grupos, no salió el otro grupo, las otras personas de otros sectores, por ejemplo, del sur, ¿no? Del centro, que ustedes ya han visto. Entonces, eso es un ejemplo interesante. Entonces, y vamos a la calle y vemos rasgos fenotípicos de ciertos grupos, ¿no? Eso, o sea, también los dejo allí como comentario para que podamos nosotros reflexionar sobre ello. Entonces, leo otra vez este párrafo. Este enfoque no siempre es suficiente para resolver las tensiones que existen, las tensiones que surgen, ¿no? Las diferentes desigualdades que está ahí. La discriminación también y exclusión que se enfrentan los grupos minoritarios, también se enfrentan allí, o grupos marginados de una misma comunidad. Y vamos a ver cómo estos se enfrentaron, ¿no? Pues en el asunto político, voy al asunto político porque es más sencillo decirlo, ¿no? Más sencillo darse cuenta y ahí podemos ya replicar en los otros escenarios. Como estos grupos de la comunidad peruana, ¿no? Hubo un enfrentamiento y pues llegó a la presidencia a alguien perdón, que alguien pensaba que no iba a llegar, ¿no? Pero miren que lo interesante, hacer
un análisis, ¿no? Un análisis académico, nos lleva a hacer un análisis académico. Interesante, interesantísimo. Entonces, el grupo hegemónico económico se sintió perturbado, ¿no? Se sintió perturbado y ahí empezó. Entonces, conflictos políticos que involucra a nuestras comunidades andinas, originarias, a nuestros hermanos, ¿no? Del sur, ¿no? Del sur. No sé, ya, bueno, quizás algún comentario, no, ¿no? O sí, bueno, Un comentario, doctor. no, Bueno, con respecto a sí, que un presidente de nuestra raíz ha llegado al poder, ¿a eso se refiere? sí, 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 sí. Bueno, yo lo que noto, y bueno, te puedo entender, ¿no? Ya los años no pasan en vano, ¿no? Hay mucho resentimiento social a la clase política tradicional. Mm, Pero sí. también lo que veo que la gente que dice luchar por la gente, ¿no? Que dice luchar por la bandera del pueblo, la gente izquierda también, con el Ah, tiempo se no. convierte tan cual como la gente de la derecha, o sea, No, por sí, eso sí, sin sí. ánimo de hablar política, porque es una cuestión ya de análisis, como dice usted, Ujú. bueno, ya Sí, 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 ese eso es. ya se ha perdido, ¿no? Entonces, da pena porque siempre asonda la bandera de la pobreza, ¿no? De la desigualdad social. Mire, la clase. Bien aprovechados, hay aprovechados. Se hizo una realidad social y eso es triste, Sí. porque la gente vota porque, bueno, uno significa primero porque son de pueblo, son amigos raíces, ¿no? Pero Ujú. lamentablemente llegan al poder, se corrompen, pues, ¿no? No, Eso se ve con el tiempo, ¿no? eso es Triste evidente. realidad social y, bueno, peruana, ¿no? Ujú. Pero utilizan, por ejemplo, la conflictividad social para obtener ventaja política. Utilizan, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha o de centro, ¿no? Entonces ahí están los dos grupos. Correcto. Va por acá, entonces dice, causa de la conflictividad social en las comunidades campesinas. Los factores que se atribuyen a esta conflictividad social en estas comunidades son diversos, ¿no? Son diversos. Entre propias comunidades también hay conflictos, ¿no? Una comunidad está de acuerdo, la otra comunidad no está de acuerdo. Dice, queremos una carretera, una comunidad dice sí, la otra comunidad dice no. Si a veces decimos, ¿cómo hacemos entender que sí? Pero tiene sus motivos, que no, o tienen sus propios intereses. Decimos que sí en relación a esto. Deseamos que nos pongan un local comunal, ¿no? Eso es solamente su interés, no necesitan otra cosa, ¿no? El otro dice, otra comunidad dice, no, simplemente que nos dejen el acceso al agua. Pero a veces llegamos nosotros a las comunidades con prepotencia. Digo nosotros porque me pongo a este escenario y me pongo al otro escenario, ¿no? Entonces, llegamos con prepotencia. ¿Cuál es el tema? Debemos llegar con cortesía. Y eso es lo que se carece, ¿no? La cortesía, ¿no? La cortesía que es es un valor, ¿no? Ser cortés con el otro. A pesar de las diferentes posturas o cosmovisiones o religión o económica que exista. Entonces, la social en estas comunidades son diversas y se encuentran profundamente arraizados en las estructuras. Ujú. Estructura social, política y económica. Social, política. Es que uno es verde, el otro es amarillo, el otro es rojo, el otro es morado, el otro es azul. Entonces, miren estas imágenes acá. Son diversos, ¿no? No todos son amarillos, no todos son verdes, no todos son rojos, no todos son marrones, ¿no? La diversidad. ¿M? Diversidad está en comunidades. Entonces, está en cuenta enraizado en asuntos políticos, sociales y económicos. La desigualdad socioeconómica, para ir por acá, vamos acá. Acá mencionamos a las disparidades económicas dentro de las comunidades campesinas pueden generar tensiones. Ujú. Pueden generar tensiones. Dentro de las comunidades también hay tensiones. Tensión por el agua. Ujú. Tensión por el acceso al agua. Eso es la tensión que más existe. Imagínense que en una ciudad, ¿no? Como donde yo me encuentro, muy poblada, ¿no? Que un día nos corten el agua, la tensión que va, el conflicto por el acceso al agua. Y ya nos pasó, ¿ah? En el 2017 ocurrió. No, estábamos sin agua en la ciudad. Un conflicto, peleas. Hubo usura también, se aprovecharon.
del tema, ¿no? Una tensión, ¿no? Entonces, en las propias ciudades puede haber tensión, en las propias comunidades también, entre comunidades también, comunidad y Estado, comunidad y empresa, comunidad y alcaldía, comunidad y centro poblado, ¿no? Entonces, ahí están las tensiones. Algunas familias logran acumular más tierras, ¿m? Porque a veces en ciertas comunidades todos son familiares, que primo, que tío, que no, en segundo grado, tercer grado, a veces hay tierras comunales, ellos logran acumular tierras, otros logran acumular recursos y lo mantienen como propios, y para ingresar a ese recurso tienes que pedir permiso, y a veces no se pide permiso, no se cumple, dice, no, el Estado es amo y señor no, por lo tanto está facultado para ingresar. El asunto no es así. No es así porque nosotros hemos suscrito convenios. Y no solo ellos, sino que también debe ver el tema de la cortesía y el respeto por el otro, ¿no? A veces no ingresamos ahí. Dice, no, a veces el funcionario de tal institución utiliza expresiones discriminatorias, ¿no? Utiliza expresiones discriminatorias sobre cierto grupo humano. Y se expresa arrogantemente, se expresa inadecuadamente, ¿no? Y cree que porque ya es ingeniero, o es médico, o es abogado, etc., ¿no? Ya le da cierta categoría, ¿no? De expresarse, cuando al contrario, debería ser lo contrario. A la mayor educación, mayor respeto, mayor cuidado, mayor cortesía. Entonces, eso van creando que una brecha económica que alimenta los conflictos internos, ¿no? Dentro de las comunidades, o conflictos dentro del Estado peruano. Ahí entre grupos de las comunidades también ellos se enfrentan. Conflictos territoriales. ¿M? Eso vamos a llevarlos, porque hay un texto y lo voy a llevar a varios contextos. Conflictos territoriales por el uso del recurso, minerales, vamos a decir minerales, ¿no? El Estado da la concesión. Conflictos territoriales, una comunidad quiere expandir su geografía porque sabe que ahí hay minerales y puede encontrar ciertas ganancias. Y va con la otra comunidad, se disputa, ¿no? O el Estado dice, no, yo voy a sacar una norma, declarar así, construir una vía y digo que es de interés nacional. Es un conflicto territorial, ¿no? Y dicen, no, la comunidad dice, no, porque por ahí vas a afectar mi geografía o vas a impactar. De ahí ven conflicto. Entonces, las disputas por el acceso, ¿no? A la propiedad, las disputas por el acceso, perdón, por disputas por el acceso y la propiedad de la tierra son las principales fuentes de conflictos en comunidades rurales, en ellas también, ¿no? Pero voy ahora al otro tema. No solamente las disputas por el acceso a la propiedad de la tierra son la fuente entre comunidades rurales, sino también entre comunidades y el Estado, ¿no? También, ¿cuál es el tema? La tierra. La tierra. ¿Y qué hay en esa tierra? Recurso. ¿Qué tipo de recurso? Hídrico. ¿Qué recurso? Hay minerales. ¿Qué otro carbón puede existir? Bueno, ¿qué otro recurso? Forestal. ¿Qué otro recurso te va a generar ahí? Agrario, agroindustria, ¿no? Etc. Entonces ahí vienen ahí están las fuentes. En muchos casos, las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, ¿no? Han sido objeto de despojo o están amenazados por proyectos de desarrollo o de extracción de los recursos. Vamos a ir, un ejemplo. Ya has escuchado hablar de Tía María, ¿no es cierto? En el sur. Han escuchado hablar de Conga, en el norte. Y hay, entre otros ejemplos. Hay conflicto por la tierra, por el acceso a la tierra, ¿no? Entonces, y hay conflictos ¿qué? Por el tema económico, ¿no? Hay conflictos por la productividad. Bueno, eso es una práctica económica ancestral, la agricultura. Hay un sistema económico ya agrario allí, quiere ingresar a otro sistema económico y ahí está viendo los conflictos. Entonces, hay tierras ancestrales no, que hay un respeto muy marcado a veces de las comunidades en relación con sus territorios, ¿no? Les comento algo personal.
Mi padre es campesino, ya, ahora está jubilado, también como yo soy campesino. eh, tiene sus terrenos. Yo les he dicho, papá, no lo vendan. Y yo he agarrado un amor hacia sus terrenos, de él. Bueno, son de él, pero van a ser míos seguro más adelante. Espero que no lo vendan. Entonces, papá, no, él tampoco los ha vendido. Entonces, ¿por qué? Son de su padre, ¿no? Lo dejó a él. Su padre tampoco los ha vendido porque son de su papá. Entonces, miren ese vínculo que se tiene por esa geografía. Y ese ejemplo que les pongo de ese vínculo que existe en varias partes del Perú, existe ese vínculo con la tierra, porque lo siento como que me da, como que la que me alimenta, ¿no? No, lo siento como un ser viviente, porque mi perspectiva es biocéntrica, ¿no? ¿No? Mi perspectiva biocéntrica. Pero hay nuestras normas sociales también, los que ya, bueno, también tenemos perspectivas antropocéntricas porque nuestras raíces también actuales, digo, son eurocéntricas. Son eurocéntricas. Entonces, miren acá. Muchos casos las tierras ancestrales de los pueblos indígenas han sido objeto de despojo, no, no son, de las comunidades campesinas también están amenazados por proyectos de desarrollo o de extracción de los recursos, o para hacer actividad económica. La discriminación y marginalización étnica. Las comunidades campesinas, especialmente aquellas compuestas por pueblos indígenas o afrodescendientes o andinos, también agregar acá, suelen enfrentar discriminación tanto dentro de sus comunidades como por parte de la sociedad dominante. Miren, dentro también existe, ¿no? Pero como parte, pero también como parte de agregar acá, falta agregar como parte también de la sociedad dominante, la sociedad hegemónica, ¿no? La sociedad que viene en la República, conduciendo también las riendas del Perú, ¿no? La rienda del Perú. Esta exclusión esta exclusión social refuerza las tensiones internas y pueden generar conflictos dentro de los miembros de la comunidad, que se identifican de manera diferente. Esta inclusión social refuerza las tensiones internas en el Estado peruano, ¿no? Que generan conflictos porque entre los miembros también, entre los miembros de grupos, ¿no? De la comunidad peruana que se identifican de manera diferente. Yo me identifico eh, cusqueño, yo me identifico quechua, ¿no? Yo me identifico del pueblo cana, me identifico ello. Soy diferente, yo me identifico diferente. ¿No? Soy Achuar, me identifico diferente. Soy Aymara, me identifico diferente. Soy Uro, me identifico diferente, ¿no? Respeta mi ancestralidad, ¿no? Soy Uro, es mi forma de vivir, ¿no? Y ahí viene la tensión, no, ¿cómo es posible? Yo te tengo que elaborar el plan curricular del sistema educativo, ¿no? Primaria y secundaria, por lo tanto hay que seguir las reglas. No lo entiendo, ¿no? No lo entiendo tu sistema, pero te impongo, ¿no? Entonces, ¿quién impone? El hegemónico. Yo te pongo el modelo de producción. A esto se tiene que producir así, ¿no? Esta es la forma de producir. Esta es la forma de obtener ganancias. Esta es la forma de obtener riqueza, ¿no? Y impongo. No entiendo que de manera diferente tú obtienes también recursos, ¿no? No entiendo que de manera diferente tú también vienes con tus prácticas ancestrales. Acá, acceso a servicios básicos y a los derechos humanos. El acceso desigual a los servicios de salud, no podemos negar que eso es así. Si tienes dinero, ingresas. Si perteneces al Estado, si estás asegurado, ingresas, pero igual hay una demora. Si estás en sistema privado, más rápido. Ronald Vázquez es asalariado, ¿no? Recibe
un servicio del Estado. Ya no se imaginan cómo es el seguro social. Ya da lástima ir, ¿no? Y a veces optamos por otro. Pero hay personas que no tienen las condiciones. Nuestras comunidades campesinas no tienen esas condiciones, ¿no? Y vamos al otro tema de educación y otros derechos humanos. Esenciales también es una fuente, que esto es una fuente recurrente en el conflicto. El acceso es igual. ¿Qué dicen nuestras comunidades campesinas? Vienen, dicen, llevan el oro, vienen, etc., pero no hay ninguna posta, no hay ninguna posta médica. Los colegios no son construidos como están en los planos, está en los diseños. ¿M? Y otros derechos humanos esenciales también es una fuente recurrente de los conflictos. Las comunidades campesinas suelen estar alejadas de los centros urbanos. Ujú. Y carecen de infraestructura adecuada, los que acervan las desigualdades dentro de la comunidad y la percepción de injusticia. ¿M? Perciben, ¿no? Una injusticia, ¿no? Perciben que existe una desigualdad. Es evidente, ¿no? Es evidente. En mi colegio, como es, hay unos a cogachos aprendí mi labor de colegial y mi escuela fiscal del barrio donde nací, ¿no? Fueran esa poesía de Nicomé de Santa Cruz. Ese poema mi madre me lo hizo, me lo hizo aprender para recitar. Entonces ahí siempre me acuerdo de mi escuela fiscal, ¿no? Siempre me recuerdo. Claro, Las, doctor. como, Claro, disculpe usted. Sí, era parte de nuestra currícula estudiar esos poemas muy clásicos de la literatura peruana, ¿no? Y también sí, aquel entonces también se ensayaba se aprendía a enseñar los 7 ensayos de la realidad peruana. Y pésima, ¿no? En la clase política pensaba que con eso se formaba terroristas o resentimientos sociales. No, solamente nos ilustraba la realidad social y la injusticia que existe en el país, ¿no? Paco Yunque exacto, también, ¿no? De Humberto Griega, ¿recuerda? exacto. También eso Sí, sí, hablaba sí. de la realidad social y hasta ahora. La gente, bueno, los que hemos sido formados así, tenemos un gran cariño a esos autores que ya no existen, pero lo hacemos con una forma de reivindicación, ¿no? Andina, el mestizaje nuestro, pero no tanto por una cuestión de resentimiento. Hay mucha gente, depende de cada persona cómo lo tome, ¿no? Yo lo tomo una cuestión cultural, ¿no? Leer Exacto. todos los, ¿no? Todos esos grandes personajes que ya no existen. Por una cuestión de poder entender, como dice usted, la realidad social y pluricultural de las regiones del país. Cada región es distinta y para poder entendernos tenemos que entender la realidad social, cultural de cada región. Somos distintos, no somos iguales. En ese aspecto sí podría dar la razón en ese punto de vista, ¿no? Disculpe esta la interrupción. Gracias. Ujú. Sí, sí, debemos más bien sentirnos orgullosos, ¿no? Al ser distintos, ¿no? Y eso puede generar eh, un ingreso económico, el turismo ahí. Sí, o sea, usted menciona pues Paco Yunque, l- la realidad peruana, ¿no? Todas las sangres. Qué interesante es eso, esos temas, ¿no? Pero eso nos conduce a hablar sobre estos temas. Ya, estos literatos los literatos lo escribían en la literatura, pero miren, en la actualidad eso nos ha llevado a hablar de interculturalidad, de conflictos y tocarlos en los sistemas judiciales, ¿no? Entonces acá mencionamos carecen de infraestructura. Yo mencionaba, regresándome de la escuela fiscal del barrio donde nací, bueno, mi colegio, pues, en el campo, y ustedes se imaginan cómo son la infraestructura, que mi padre hacía todo el esfuerzo para que el colegio sea excelente y bueno, lo logró, ¿no? Lo logró. Las carpetas, todo un pésimo. Eso también genera conflicto. La comunidad reclama al sistema educativo, reclama al ministro. Recién justo estaba viendo unas noticias que en Ayacucho, creo que, imagínense, un colegio, ¿no? Colegio. Entonces, eso genera conflicto, va a generar conflicto, ¿no? Ya está inicio escolar y se han caído del techo y ha generado, creo, una rotura de cabeza en un niño, ¿no? Dígame si eso no genera un malestar, que a tu hijo le caiga. Entonces, ¿quién es el responsable de mantener la infraestructura adecuada? El colegio donde se encuentre, ya sea en la costa, ya sea en la sierra, ya sea en la Amazonía, ya sea en el distrito de Jesús María o ya sea en el distrito de mi pueblo de Cajamarca, el Mazo, ya sea, la infraestructura tiene que ser adecuada. ¿Por qué?
ahí estás educando, ¿no? Y ahí genera el conflicto, también un conflicto social ahí. Y cuando van, pues, los que representan al Estado, los directores, la comunidad, ¿no? Las comunidades empiezan allí a molestarse. Y lo mismo, pues, podemos ir a hablar del tema de salud, lo mismo podemos hablar del tema de educación. Y ahí a veces hay comunidades pues que se asesoran por abogados, denuncian, van a los tribunales, van al asunto jurisdiccional, ¿no? Demandan, ¿no? Demandan derechos, demandan derechos. Mira, imagínense, y eso genera una carga también procesal en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el funcionario del Ejecutivo, ya sea en regional, local o nacional, o del sector competente, no cumple con con sus funciones. Y ahí generan, imagínense, el Poder Judicial se llena ahí de expedientes que a veces renegarán, pero también ¿no? Allí, los jurisdiccionales que dicen, no cumplió su rol, ahora tengo que yo obligarlo a cumplir su rol. Un ejemplo, al Ministerio del Ambiente se le tuvo que demandar para que promulgue para que ella elabore el reglamento del cambio climático. Miren, hasta eso, sí. Y bueno, solo les comento una anécdota, ¿no? Le demandaron al Ministerio del Ambiente para que reglamente una ley del cambio climático. Mira, pues no cumple su rol el Ejecutivo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Poder Judicial, por favor, tú como un poder del Estado, este, esto tiene que cumplirse. Ya pasaron del 2017, recién creo el año pasado, el Poder Judicial ordenó que reglamenten, le han dado un plazo. No sé en qué etapa se encuentra, ojalá que ya lo hayan reglamentado. Entonces, así, diferentes conflictos acá. ¿Qué tenemos acá? Enfoque cultural como herramienta para resolver los conflictos. El enfoque multicultural propone una aproximación basada en la valoración de las diferencias culturales y del respeto a los derechos humanos. ¿Derechos de qué? De derechos colectivos de los pueblos. Entonces, este enfoque, este concepto nos dice, ¿no? Esto te propone con una aproximación basada en la valoración de las diferencias culturales y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos. En el contexto de las comunidades campesinas, este enfoque tiene tiene un potencial significativo para reducir los conflictos, pero también enfrenta unos desafíos, ¿no? Eh, yo para entender esos temas tuve que prepararme, ¿no? Bastante en estos temas, entender allí. Mm, como humanista lo entiendo rápido, ¿no? Humanista lo entiendo rápido. Es necesario también. ¿Para qué? Para los conceptos ser transmitidos también. Reconocimiento de derechos colectivos, el multiculturalismo aboga por reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos, tales como que el derecho a ¿se acuerdan de que el convenio 169 que mencionaba? La autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación. Yo me autodetermino así. ¿Qué más? Entonces, tales como el derecho a la autodeterminación. ¿Qué más? Tenemos la tierra, la preservación de las lenguas y las tradiciones. Entonces, este reconocimiento es fundamental porque va a garantizar este, que las comunidades puedan gestionar sus propios recursos y resolver sus disputas de manera autónoma, no de manera autónoma. ¿Existen jueces de paz o no existen jueces de paz? ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Existen todas las comunidades de autor. Sí existen, Exacto. claro. Y el Poder Judicial los capacita, ¿no? Los capacita. Sí, pues antes se llamaban juez de paz no letrado, ¿no? Pero bueno, Ajá. corrigieron ese error porque ellos tienen la capacidad, sino que a veces, a veces son gente que no tiene estudios superiores, pero tiene la sabiduría de las comunidades que a veces la gente que somos de ciudad no lo tenemos, ¿no? Ujú, Mi padre, que paz descanse, era de Amazonas, Luya, y siempre visito ese pueblo por una cuestión de que también tengo conexión con como dice usted, con la tierra. Y ujú. siempre tengo la humildad de escuchar a esa gente porque siempre tengo algo que aprender de su sabiduría, que a veces, ¿no? A veces creo yo, disculpa, hablo por mí, no por mis compañeros que Ujú. están, no lo tengo, ¿no? Entonces siempre hay que tener humildad de saber escuchar.
A esa gente porque tiene una sabiduría ancestral que no tenemos, pues, ¿no? La gente de la ciudad no tenemos, la gente que sí de los Andes, porque tiene la forma de sembrar, toda esa cuestión es una cultura ancestral de muchos siglos, pues, ¿no? De nuestros Ujú. antepasados, ¿no? Ujú. Exacto, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Puede gestionar sus, sí, pues verdad, ¿no? Sí, menos mal lo corrigí, ¿no? Juez de paz no letrado, ¿no? Eso, pero bueno, es que todo es, nada está escrito en piedra, todo se puede mejorar. Hay un principio en la gestión, ¿no? La mejora continua, la mejora continua. Por acá, vamos acá, esta resolución de conflictos intercultural. Y las tensiones entre diferentes grupos dentro de las comunidades campesinas pueden surgir por diversas razones, entre ellas la diferencia es la visión sobre el uso de la tierra, ujú, sobre el acceso a los recursos. En la actualidad, en comunidades campesinas ya también hay conflictos fuertes. Hay comunidades campesinas que optan por el extractivismo, ujú, y otras todavía no. Y en ellas también. Entonces unos dicen, no, vamos por la minería, ya están allí en conflicto fuerte. Notamos en varias zonas adelante. El asunto es ahí preocupante porque eso va a generar una conciencia que eso es bueno, imagínense en el futuro. O sea, no todo es extractivismo, ¿no? No todo es extractivismo, pero allí hay unas conexiones allí. No todo, o sea, eh, imagínense si algún día se va a acabar el recurso, ¿no? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? El enfoque multicultural ofrece herramientas eh, para la resolución pacífica de estos conflictos, promoviendo que el diálogo intercultural entre el Estado y las comunidades, entre las instituciones y las comunidades, eh, entre los sectores y las comunidades, el corporativo y las comunidades. Entonces, y el entendimiento mutuo entre los distintos actores de la comunidad. Distintos actores de la comunidad. Ajá. Entonces, fortalecimiento de la identidad cultural. Se viene. Me parece interesante. Antes era el Instituto Nacional de Cultura, ¿cierto? Me corrigen allí. Ahora se llama el Ministerio de Cultura. Considero que es valioso que se llame Ministerio de Cultura. Va a fortalecer, ¿no? Hay un fortalecimiento allí. Quizás dirán no, pero creo que vamos avanzando en estos temas de fortalecimiento. A veces también quién es el titular del sector. Eso también va a generar complicaciones, porque a veces se avanza y luego se retrocede, avanza y se retrocede, ¿no? ¿Cómo queremos como sociedad? Una de las formas en que el enfoque multicultural puede reducir los conflictos es promoviendo el fortalecimiento de las entidades culturales dentro de las comunidades. Es lo que te dicen, ¿no? ¿Cómo fortalece la entidad cultural? Ahí tienes que promover el enfoque multicultural. Eso va a reducir los conflictos. Eso fortalece que tu entidad cultural, ¿no? Eso te ayuda a mantener, eso te ayuda a que tú te sientas seguro dentro de ese grupo. ¿Qué más acá? Fomenta el respeto y la valoración de las tradiciones culturales. Las comunidades pueden generar un sentido de pertenencia, las comunidades pueden generar un sentido de cohesión que contribuya a la solución a la solución de los conflictos. Fomentar el respeto y la valoración de las tradiciones. Eso debemos fomentar, ¿no? Esas tradiciones. Pero hay tradiciones que también eh, deben ser ya poco a poco también dejadas de lado, ¿no? A veces hay tradiciones que generan violencia, que generan maltrato, y hay prácticas en comunidades, ¿no? Y hay prácticas incluso en la ciudad. Miren, una tradición absurda que yo no la comparto y que algunos denominan cultura, ¿no? Y lo denomina el hegemónico, lo denomina cultura, ¿no? Y hay un escritor famoso que defiende esa tradición, y es una tradición que se practica en Cajamarca, ¿no? Pero en Lima solo se lo celebran con bombos y platillos. Por ejemplo, hay una tradición que es la corrida de toros. Es un acto violento y no es local, sino es una tradición occidental, ¿no?
hay una élite que practica eso. Me parece absurdo a un animal, ¿no? Eh, le inyecten perdón, a un animal que le corten la oreja, le pongan banderillas y luego se le den carcajén, le corten la oreja, luego sangre y viene el torero y con una lanza, con un sable, ¿no? O espada, no sé, sable creo que es, ingresa lo llaman arte. Y imagínense esa práctica en mi tierra, en Cajamarca, y en Lima pues es aplaudida. Bueno, ya, eso creo que poco a poco va a ir no permitiéndose. O sea, esos tipos de prácticas violentas poco a poco se tienen que ir también dejando porque afectan los derechos humanos y de ser vivo, ¿no? Y promueve la violencia. Desafíos del enfoque multicultural en la solución de conflictos que tenemos aquí, aunque el enfoque multicultural tiene el potencial de ser una herramienta efectiva, abordar la complejidad social en las comunidades campesinas, presentan algunos desafíos. Vamos a ver acá cuáles son estos desafíos. No, ¿qué es lo que se destaca acá? Veamos lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? La falta de reconocimiento del institucional, ¿no? Entre ellos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué destacan? Que la falta de reconocimiento de la entidad cultural. Entonces, una de las formas en que el fortalecimiento multicultural puede reducir la conflictividad, ¿qué es? Promoviendo el fortalecimiento de las entidades culturales dentro de las comunidades campesinas. Entidades culturales. Como otro tema, fomentar el respeto y la valoración. ¿Por qué? Por las tradiciones culturales. Las comunidades acá nos dice que pueden generar ¿qué? Un sentido de pertenencia, un sentido de cohesión. Y esto va a generar que a veces también la resolución de conflictos. Desafíos del enfoque multicultural en resolución de conflictos, aunque el enfoque multicultural tiene el potencial de ser una herramienta efectiva para abordar la complejidad social, en las comunidades campesinas presentan algunos desafíos. ¿Qué tenemos acá? Es la falta de reconocimiento institucional. Entonces, vamos acá. Los avances, a pesar de los avances en la política de reconocimiento de los derechos indígenas y campesinos en varios países, las instituciones, ¿no? del Estado muchas veces no reconocen ni respetan plenamente las demandas de las comunidades campesinas o indígenas. A pesar de los avances en las políticas de reconocimiento de los derechos indígenas y campesinos en varios países, las instituciones, ya acá Congreso, Ejecutivo, Judicial, este, ¿cómo se llama? Defensoría del Pueblo, Banco, RENIT, ¿no? Fiscalía. El Estado muchas veces no reconoce ni respetan plenamente las demandas de las comunidades. Estoy seguro que gran porcentaje de las comunidades campesinas y comunidades indígenas no tienen DNI. Estoy bastante, bastante seguro que no tienen DNI. ¿Mm? Imagínense, un pueblo indígena que quiera ir a la ciudad a reclamar derechos porque él es el representante, el presidente de la comunidad o es el APU y no tiene DNI, no puede hacer nada. Entonces, tiene que acercarse el Estado o las instituciones a las comunidades, ¿no? Estoy seguro que muchos no tienen DNI. ¿Qué más? Esto dificulta la implementación de soluciones basadas en el enfoque multicultural. Esto dificulta que la implementación, ¿no? Entonces acá, instituciones, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Qué hacemos acá? Entonces, miren, el Poder Judicial creo que ha hecho noticia porque ha leído una demanda en Aymara. ¿En Aymara? ¿En quechua? En Aymara creo que fue. Bastante interesante, ¿no? Creo que fue en Puno. Interesante. Se está acercando a la comunidad cuando capacita a sus jueces de paz. Se acerca a la comunidad, ¿no? Entonces yo veo el canal Justicia TV casi todos los días, ¿no? Todo está aprendido ahí, estoy escuchando porque tengo que aprender. Y escucho pues cómo los jueces de paz, este, comentan sus experiencias, ¿no? Y dicen, nosotros no nos basamos en función a las pasiones, ¿no? O no, sino somos objetivos.
¿no? Eso valoramos la objetividad y interesante, ¿no? Sabios, sabios, ¿no? Cómo resuelven sus conflictos. Es interesante, parece ahí la justicia de paz. Esto dificulta que la implementación de soluciones basadas en el enfoque multicultural. La tensión entre la modernidad y la tradición. Entonces, la integración de las comunidades campesinas, ¿no? Al mercado global. ¿Mm? Al sistema de desarrollo moderno genera tensiones. No se admite, no acepta, ¿no? Ya que en muchos casos se plantea que las formas de vida tradicionales son incompatibles ¿con qué? Con las exigencias de la globalización. Unos lo llaman globalización, otros lo llaman civilización, otros lo denominan modernización. A veces llevar cemento a cierto lugar dicen, no, he venido a modernizar y llevan cemento. No sé si cementar el, ciertos espacios es modernidad, ¿no? Otros lo llaman modernidad a cortar árboles, otros llaman modernidad a llevar minería, ¿no? Llevar extracción. No sé, eso dicen modernidad. A veces se utiliza el término modernidad para afectar a las comunidades, ¿no? Y ahí viene la tensión. Entonces, estas contradicciones pueden generar conflictos entre los miembros de las comunidades que buscan que adaptarse a los cambios externos, ¿no? Cambios externos, buscan, y los que defienden la preservación de su identidad cultural. Hay un antagonismo, ¿no? Hay un choque de contrarios ahí, un choque de contrarios. Unos dicen ya nos adaptamos, otros dicen no, queremos allí. Entonces, la violencia estructural, entonces acá, ¿qué vamos a notar? En muchas ocasiones los conflictos en las comunidades campesinas no son el resultado de las tensiones internas, sino de la violencia estructural que proviene del exterior, del corporativo y del propio Estado o de grupos de intereses, como la agresión de empresas que multinacionales. La presión que le tenemos acá, ¿por parte de quién? Del gobierno. ¿Qué vamos acá? Por explotación del recurso natural. Es fácil darse cuenta. El baguazo generó tensiones por parte del gobierno, ¿no? Un paquetazo de normas forestales que generó un conflicto, que generó una violencia. En 2009 fue terrible, ¿no? A mí me dio mucha tristeza. ¿Qué más? Pues, y eso por parte del Ejecutivo con el Congreso. Y todavía se expresaron otra tensión que se tiene ahora, el tema de Tía María, otro de cómo, ¿no? Y varios ahí. Entonces viene la presión por parte del gobierno para promover la explotación, la extracción. Tenemos acá, estos factores externos complejizan la resolución de conflictos desde un enfoque multicultural, pues las tensiones no se limitan a lo que ocurre dentro de la comunidad. Vamos acá. La complejidad social en las comunidades campesinas es un fenómeno complejo, es un fenómeno que no solo se entiende desde un enfoque económico o, o político, sino también cultural. Porque económico o político, sino también cultural. El multiculturalismo ofrece una perspectiva valiosa para ¿no? Para, para abordar estos conflictos, promoviendo que el respeto a la diversidad, el respeto por los derechos humanos, el derecho por los derechos colectivos, pero su aplicación, hay que decirlo, se enfrenta a, a desafíos significativos tanto a nivel interno como en las relaciones con el Estado y otros actores externos, ¿no? Para que un enfoque multicultural sea verdaderamente efectivo, es necesario que exista la voluntad política, ¿no? Ya ustedes dense cuenta a quién me refiero. Para reconocer y respetar que sus identidades, para respetar los derechos que existen en las comunidades campesinas. Además, es fundamental que la solución de propuestas sean inclusivas, ¿no?
que sean respetando la autonomía del pueblo, respetando lo que Perú ha suscrito. Además, respetando porque en sí mismos son especie humana, como yo, somos de la especie, somos de la misma especie, ¿no? Eso en sí mismo. Y que promuevan el diálogo entre diferentes grupos presentes entre las comunidades. Solo a través de de un entendimiento cultural y una resolución resolución pacífica de los conflictos será posible avanzar ¿qué? Hacia una convivencia armónica y justa en las comunidades. Estos argumentos son valiosos, son importantes, ¿no? Eso que nos va a conducir a una convivencia armónica. Entonces hay que entender la interculturalidad. Eso nos va a conducir a una resolución pacífica, pero a veces la resolución se da mediante la violencia, ¿no? Y esa violencia genera eh, pérdidas humanas, ¿no? Lo que menos queremos es que mueran humanos, ¿no? Ni salgan heridos. Y esto hemos concluido esta presentación, ¿no? De esta primera parte, de esta primera parte. Bueno, ¿me permiten un ratito para tomar unos minutitos, por favor? Sí, doctor. Tomarme Sí, sí, una no hay agüita. problema. Sí, no hay problema. Gracias, doctor José Ronald, por su disertación de hoy. Muchas gracias. Mientras el doctor toma su agüita, deseo saber si alguno de los aún presentes desea hacer una consulta o inquietud al docente. Bueno, ya para ir avanzando, vamos a continuar. En el Perú se está dando una política que es transversal, ¿no? Hay una política nacional que poco a poco ha ido evolucionando con la participación de diferentes actores y los actores no es la academia, los actores no son las instituciones, los actores son las propias comunidades. ¿A través de qué? De sus representantes. Y hay una política que ha sido elaborada, que se viene construyendo, es una política que se habla de transversalidad del enfoque, que tiene como objetivo que orientar
tiene un objetivo articular y establecer mecanismos de la acción que debe tener el Estado para garantizar los derechos de las poblaciones en el Perú que son culturalmente diversas, que son culturalmente ancestrales, que son culturalmente significativas, que son culturalmente milenarias, ¿no? Particularmente, vámonos acá. Pueblos indígenas, sí, son ancestrales. Comunidades andinas también. Hablamos de los afrodescendientes, ¿no? Que existen, que están realizan sus actividades. Entonces, el Estado reconoce esta diversidad cultural constitucionalmente también, es una diversidad, vamos a denominarlo una diversidad innata, ¿no? En nuestra sociedad, que opera acá con una pertinencia cultural y contribuye, miren, ¿cómo es? Contribuye a la inclusión social. La política que nos lleva a integrarnos nacionalmente, a ser realmente Estado, ¿no? Que es nuestra particularidad como Estado nos debe llevar a la magnificencia, ¿no? A la grandeza. Esta política transversal es que nos dice hay que eliminar la discriminación. Entonces, esta política, ¿no? Intercultural es de una aplicación obligatoria, obligatoria, ¿no? Una aplicación obligatoria de todos los sectores este, y las instituciones del Estado y diferentes niveles de gobierno. ¿Para qué? Para el sector privado, te dice acá, ojo, sector privado, en ti también aplica. Sociedad civil también. Esta política sirve como un instrumento porque nos va a orientar, ¿no? Porque nos va, nos va a enseñar, ¿no? Es de carácter orientador. Es una estructura se ha construido en relación a ejes que son importantes. Uno de los ejes es el fortalecimiento de la capacidad de gestión en el Estado peruano, y eso es que desarrollar cómo las instituciones, eh, de manera transversal, con un enfoque intercultural, basado en las políticas públicas, en los planes, en sus programas y proyectos de sectores, de organismos, constitucionalmente autónomos y organismos regionales de gobierno. Hace un momento mencioné una serie de instituciones, ¿recuerdan? Ejecutivo, legislativo, no, fui a los autónomos como el RENIET, la Fiscalía, ¿no? El TC, entre otros. Nos indica acá que eso es transversal. Entonces, cuando mencionamos acá en estos lineamientos de este enfoque es que establece un marco normativo, ¿no? Un marco normativo e institucional. ¿Y qué pasa acá? Fomenta la interculturalidad, y que esta interculturalidad se consolide en el país como una sociedad que reconoce que existen Ashuar, que reconoce que existen cajamarquinos como yo, campesinos, que es una comunidad acá, que existe que una comunidad lingüística, vamos a los Cañari, en los norte, ¿no? ¿No? Como un patrimonio, como un recurso esencial para el desarrollo del país. Entonces, esto además nos dice a que nos fomenta acá a incorporar el enfoque intercultural en el diseño, en la gestión, ¿no? En la evaluación de políticas públicas nacionales y subnacionales, así como en sus instrumentos de implementación. Les comento algo, ya llegan las elecciones el 2026. ¿Mm? Ahí será interesante revisar si los gobiernos, los candidatos en sus planes de gobierno incluyen la política intercultural, ¿no? Y no incluyen este enfoque. Sería interesante revisar allí para, para emitir una opinión, un comentario, ¿no? Para hacer algunos comentarios ahí. Esta política nos dice también que debemos diseñar un diálogo intercultural con mecanismos ¿para qué? Para la participación ciudadana.
¿no? ¿Cómo participa un quechua, ¿no? Que no hable el español en las decisiones del gobierno local, ¿no? En la toma de decisiones. Como una política, acá nos dice también, de relacionamiento del Estado con los diversos grupos étnicos que conforman nuestro país. Fortalecer la institucionalidad, fortalecer y darle operatividad de las entidades a nivel nacional, regional y local, ¿no? Que son competentes en materia intercultural. ¿Qué más? Fortalecimiento de las organizaciones representativas, promueve un marco de proceso de descentralización, y eso me parece bien, la descentralización nos debe parecer bien, ahí debemos darle una mejora continua. Otro tema es que los estándares, de los servicios públicos de la ciudadanía. Hace un momento, en la presentación del BPT, hacíamos el tema de servicio público educativo, tema de servicio público en tema de salud, ¿no? ¿Cómo vamos en esos sistemas públicos? ¿Qué criterios se consideran? ¿Se consideran los criterios sobre las realidades socioculturales? ¿Se promueve una educación intercultural bilingüe? ¿Los servicios públicos son interesantes? ¿Son objetivos? Ujú. Tema, el reconocimiento positivo de diversidad cultural lingüística, eso allí tiene que ir en avance, es necesario y hay que volver a incidir. Esta política nos habla de la eliminación de la discriminación, ¿m? De la discriminación étnica, racial, ¿no? Entonces, dentro de este eje de erradicar esto es que garantice los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la prevención del racismo. A veces yo voy por la calle, ¿no? Y veo que una persona con rasgos, ¿no? De ciertas regiones, se refiere al otro que también tiene rasgos, ¿no? Y le reprocha, ¿no? En términos discriminatorios, ¿no? Y él de las mismas rasgos, ¿no? De la región, de la cultura, etc., lo puede identificar fácilmente, y el otro también, pero lo trata de manera despectiva, discriminatoria, ¿no? Entonces, él del mismo espacio al otro, ¿no? Y yo lo he notado, lo he notado, y me gusta observar porque de eso saco mis conclusiones o aprendo, etc., ¿no? ¿No? También es bastante preocupante, 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 ¿no? Eso es el tema de las políticas. Ahí les voy a compartir cierto texto de estas políticas y cómo se va implementando a través del Estado, de las diferentes instituciones del Estado. El Poder Judicial no es ajeno, hace mención sobre el tema de la justicia intercultural. Me parece un avance trascendental. Es que así tiene que ser, ¿no? Es un poder y es bastante importante como va promoviendo. Muy bien, ya no los quiero agotar en esta presentación. Creo que hemos abordado de manera sustanciosa esta presentación del día de hoy. Sí, don Henry. Sí, Ah, no doctores, levantó muchas la mano, gracias. creo. Sí, sí, sí. Ya. Si no hay preguntas, doctores, entonces damos por finalizada la sesión de hoy, doctor. Muchas gracias, doctor José, por su disertación del día de hoy. Que tenga un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor No, José. Gracias, doctor Luis. Gracias, doctores. Muy amable. a Un usted buen fin de también por su semana. comentario. Gracias, hasta luego.